Hola, el día de hoy veamos las funciones trascendentes, la cual se divide en tres funciones, que son las trigonométricas, las logarítmicas y las exponenciales. Las funciones trascendentes es una función que no satisface una ecuación polinómica, cuyas condiciones sean a su vez polinomios. Esto contrasta a una función algorítmica los cuales satisfacen dicha ecuación, las cuales se dividen en trascendentes elementales y superiores. El primer grupo son aquellos que pueden ser expresados mediante una cantidad finita, ya sea en suma, resta, multiplicación, división, exponenciales y logarítmicas. Y el segundo grupo abarca aquello que no aplica a lo anterior, es decir, su función de una es trascendente a la independiente de un sentido algorítmico de dicha función. Veamos primero las trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las funciones establecidas con el fin de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y completos. También son de gran importancia en algunas otras ramas que es la física, la astronomía, la gastronomía, etcétera. Como podemos apreciar en la imagen, nos muestra una circunferencia de un círculo en la cual se presentan todas las funciones trigonométricas de un ángulo que puede ser continuas geométricamente en relación a una circunferencia de un radio que su unidad del centro parte de cero. Las fórmulas siempre trabajaremos con el seno, el coseno y la tangente. El seno dice que es un cociente entre el cateto opuesto y el ángulo de la hipotenusa. El coseno es la cociente entre el cateto adjunto al ángulo y la hipotenusa. Y la tangente dice que es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Entonces la fórmula nos quedaría de la siguiente manera, que es el seno de x es igual a b entre c. El coseno de x es igual a entre c. Y la tangente de x es igual a b entre a, lo cual nos marca en la imagen de al lado, en el triángulo, en donde va ubicado cada ángulo y cada letra, que sería la A, la B y la C. Entonces, referente a las medidas que nos van a dar en cada ángulo o en cada lado, es la fórmula que vamos a ocupar. En estos ejemplos nos muestran gráficamente cómo es que se representa el seno, el coseno y la tangente. El seno es el triángulo que se obtiene de la división del cateto opuesto y de el valor de la hipotenusa, lo cual se representa como formas de ondas que se repiten individualmente. El coseno se puede definir como la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. La gráfica es parecida a la función del seno, con la diferencia que ésta corta con el eje de y en momentos diferentes. Y por último tenemos la función de la tangente. Es un poco más completa y confusa que la del seno y la del coseno. La tangente es un triángulo en el cual se divide el cateto opuesto entre el cateto adyacente, lo cual se representa con los números, es decir, desde números infinitos hasta números más infinitos, de menos a más. Y pues eso sería todo
por las trigonométricas y pues siguen con las logarítmicas. Bueno, yo me llamo Leonardo Daniel Ramírez Nicolás, voy a hablar sobre las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas se utilizan en la aplicación de los cálculos y el desarrollo de las matemáticas como las ciencias naturales y las ciencias sociales, entre otros fines. Se usan ampliamente para comprimir las escalas de las medidas de magnitudes cuyo crecimiento es demasiado rápido, dificultades de representación virtual o la sistematización del fenómeno que representa. Bueno, en sí la función logarítmica es aquella que generalmente se expresa como f de x igual al logaritmo a x, siendo la base de esta función que ha de ser positiva y distinta de 1. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. O sea, quiere decir que la primera gráfica que estamos viendo es una función logarítmica y la otra gráfica es la inversa, que es exponenciales. Bueno, ahora voy a hablar sobre las propiedades de las funciones algorítmicas. Las propiedades generalmente de esta función algorítmica se deducen a partir de su inversa, o sea, la función exponencial. Así que estas propiedades son las siguientes. La primera, la función algorítmica solo existe para valores de x positivos sin incluir el cero. Por lo tanto, su dominio es intervalo, o sea, 0 más infinito. El segundo, las imágenes obtenidas de las aplicaciones de una función algorítmica corresponden a cualquier elemento del conjunto de los números reales. Luego, el recorrido de la función R es R. El tercero, en el punto x igual a 1, la función algorítmica es anula, ya que el algoritmo A1 es igual a 0 es en cualquier base. Cuarto, la función algorítmica de la base es siempre igual a 1. Finalmente, la función algorítmica es continua y es creciente para A es más que 1 y decreciente para A es menos 1. Voy a hablar sobre las ecuaciones logarítmicas. Cuando en una ecuación la variable aparece como un argumento o como una base de un algoritmo, se le llama algorítmica. La resolución de esta ecuación algorítmica se basa en los mismos procedimientos utilizados de la resolución de la ecuación habituales. Aunque no existen métodos fijos, habitualmente se procura convertir la ecuación logarítmica en un equivalente donde no aparezca ningún algoritmo. Para ello se ha intentado llegar a esta situación semejante a lo siguiente. Algoritmo a f de x es igual a algoritmo a g de x. Entonces se emplean los antilogaritmos para simplificar las ecuaciones hasta f de x igual a g de x, que se resuelve por los métodos habituales. También se puede operarse en ecuación logarítmica para obtener una ecuación equivalente de este tipo. Logaritmo a f de x igual a m, donde se obtiene que f de x igual a m, que si se puede resolver de las siguientes formas habituales, obviamente. Bueno, voy a hablar sobre los sistemas de ecuación logarítmica. O sea, cuando un sistema aparece una o varias ecuaciones logarítmicas, se denomina un sistema de ecuaciones logarítmicas. En el caso de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, se puede producir tres casos distintos. El primer caso es un sistema formado por una ecuación polinómica y una algorítmica. El segundo caso puede ser un sistema constituido por dos ecuaciones logarítmicas, y el tercer caso es un sistema compuesto por una ecuación polinómica y una ecuación exponencial. En cada caso se utilizan métodos habituales de resolución de sistemas de ecuaciones, teniendo siempre presente que estas ecuaciones se han transformado en otras equivalentes, donde la incógnita no aparezca en un argumento o la base de un algoritmo, ni en el exponente de una función exponencial. En estas gráficas
están formados de las funciones logarítmicas según el valor de las bases. A continuación va mi siguiente compañero. Funciones trascendentales exponenciales. Funciones exponenciales. Se llama exponencial a un número positivo elevado a una variable. X, por ejemplo. Aunque la función exponencial por excelencia en matemáticas es siendo e igual a 2.718281, tal es así que esta función se la suele expresar abreviadamente como expo, variable x, llamado a secas la exponencial de x. Bueno, la función exponencial nos ayuda a entender varias cosas en la naturaleza y en la vida social. Existen números, numerosos fenómenos que se rigen por las leyes de crecimiento exponencial. Tal sucede, por ejemplo, en el aumento de una capital invertido en un interés continuo o en el crecimiento de las poblaciones. En sentido inverso, también las sustancias radiactivas siguen una ley exponencial en su ritmo y desintegración para producir otros tipos de átomos y generar energía y radiaciones ionizantes. Se llama la función exponencial a la base aquella cuya forma generada es f de x igual a, siendo un número positivo distinto de 1. Por su propia definición, toda función exponencial tiene por dominio de definición el conjunto de los números reales. La función exponencial puede considerarse como la inversa de la función logarítmica, por cuanto se cumple que para toda función exponencial de la forma f de x a x se cumplen las siguientes propiedades generales. La función aplicada al valor 0 siempre es igual a 1. La función exponencial de 1 siempre es igual a la base. Y la función exponencial de una suma de valores es igual al producto de la aplicación de dicha función aplicada a cada valor por separado. La función exponencial de cada resta es igual al coeficiente de su aplicación al mismo individuo, al minuendo dividida por la función de sustento. La función x, un caso particularmente interesante de función exponencial, es f de x igual a ex, el número de valor 2718 182.085 se define matemáticamente como es, entre paréntesis, 1 más 1 n exponencial n, cuyo valor se crece hasta aproximarse al infinito de ese número. Es la base elegida para los logaritmos naturales o neperianos. La función x presenta algunas particularidades importantes que realizan su interés en la descripción física y matemática, en físicas y en las matemáticas. Y una de ellas es que coincide con su propia derivada. ¿Cómo se grafica la función exponencial?
Un ejemplo sería y de x, que es igual a k a x, donde k es un número real, a es un número positivo diferente a 1 y x, además de ser variable, es la potencia para graficar una función exponencial. Es importante recordar la profundidad de potencia que dice que todo número elevado a la 0 es igual a 1, es decir, a 0 igual a 1. Recuerden que la a es un número positivo diferente de 1. Una función exponencial sencilla para graficar es: dese cuenta que la gráfica tiene al eje de las x como una síntota en la izquierda y aumenta muy rápido en la derecha. Cambiando la base cambia la forma de la gráfica.